Sí, Elizabeth Sol nos dice en Facebook Live si fui yo el que la presenté. No, no fui yo, pero tiene algunos de los delitos que presentábamos en las últimas horas, como los artículos que se estaban violando del Código Penal y de la Constitución Política. Don Agustín Castro es el ministro de Comunicación, nos acompaña esta mañana. Don Agustín, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, don Randall? Muy buenos días a usted, a Febe y a los oyentes de Noticia Monumental. Gracias, don Agustín. Discúlpeme que arranque con una pregunta tan amplia, pero ¿qué van a hacer? Porque el país está literalmente patas arriba. Uno no ve una reacción del gobierno tan concreta respecto a estos temas. Don Agustín, ¿qué van a hacer? Dialogar, dialogar y dialogar, que ¿Con es quién? la propuesta que estamos planteando. ¿Con quién? Con los sectores. Pero por aparte, el presidente se va a reunir por aparte con los sectores, no hay un diálogo nacional. No, sí lo hay. Y aprovecho más bien que usted nos da la oportunidad de explicar esto porque es importante ponerlo en contexto. El diálogo sería un diálogo multisectorial, es decir, un diálogo que agrupa a muchos sectores. Las reuniones con sectores específicos son reuniones preparatorias para ese diálogo multisectorial. Usted comprenderá que los sectores tienen visiones en las que confluyen dos cosas. Uno, una visión nacional, porque cada sector tiene una visión nacional, eso es indiscutible. Y otro también, preocupaciones sectoriales. Unas se relacionan con las otras, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, las reuniones con sectores específicos son reuniones preparatorias para ese diálogo en el que participarían muchos sectores. Agustín, déjeme hacerle una pregunta en concreto. ¿Costa Rica va a ir al FMI? El gobierno ha señalado que la propuesta inicial no se va a avanzar. Eso está claro, pero ¿va a ir al FMI? El país tiene que encontrar una solución para el problema fiscal que tiene. Lo importante es encontrar esa solución. También está claro, pero ¿vamos a ir al FMI? No se ha descartado ninguna posibilidad, necesitamos encontrar una solución, pero eso se tiene que construir con los sectores. Aquí no podemos poner la carreta delante de los bueyes. No, está claro, tener el diálogo. Va a ser el resultado del diálogo, don Randall. Eso es Ok, a eso quería llegar. Entonces, ¿no está descartado que una de las opciones sea no acudir al Fondo Monetario Internacional? Se tendrá que ver en el diálogo cuáles son las soluciones posibles y cuáles son los mecanismos para implementar esas soluciones. Si fuera una condición, ¿el gobierno de la República está anuente a no acudir al Fondo Monetario Internacional? Hay sectores que tienen esa condición y como sectores tienen derecho de plantearla. Otros sectores tienen otra condición, es otra visión. Entonces, ese es el punto. Hay que entender que un diálogo, cada sector tiene pleno derecho y el gobierno no puede privarlos, ni mucho menos, tiene pleno derecho de tener una visión particular. Usted puede decir como sector que usted quiere A y otro sector puede decir que él quiere Z. Eso es natural porque es la visión de sectores. De lo que se trata es de construir con los sectores los puntos de encuentro. Habrá que ver cuáles son los puntos de encuentro. Uno no puede tener un diálogo que tiene un resultado predeterminado. Hay que tener el diálogo y ver el resultado. Claro, lo que pasa es que hay elementos que a usted le permiten una suma de grises entre una posición blanca y negra. En el caso del Fondo Monetario Internacional es solo blanco o blanco-negro, o vamos o no vamos. ¿Es negociable entonces? ¿Le entiendo hoy? ¿Es negociable el Fondo Monetario Internacional? Está sobre la mesa. Vamos a ver, de lo que se trata es, usted no puede ir ni al fondo ni a ningún lado con una posición que no tenga una aprobación. Obviamente, ¿verdad? Porque si no yo llego y le digo a usted cualquier cosa que yo quiera, usted me da algo y después yo no necesariamente estoy en condiciones de cumplírselo, ¿verdad? Que usted no haría ese tipo de negociación. Entonces, de lo que se trata es de tener una propuesta que tenga unos acuerdos mínimos, eso también fue señalado por el presidente con toda claridad en su discurso, y que sea suficiente para arreglar el problema fiscal que tenemos a fin de evitar una crisis económica. De eso es de lo que se trata. Ministro, a las 11:52, ¿usted entiende la trascendencia de lo que me está diciendo? En el sentido de que si en este instante alguien del Fondo Monetario Internacional está yendo al programa, estará inmediatamente reaccionando diciendo Costa Rica no tiene definido si acudirá o no al Fondo Monetario Internacional. Es diferente decir, no,
tenemos decidido que vamos a ir al fondo. Los términos en los que vayamos son absolutamente negociables, pero usted acaba de abrir la puerta a que una de las decisiones sea no acudir al Fondo Monetario Internacional. Eso tiene repercusiones en el fondo hoy, tiene repercusiones en las calificadoras y tiene repercusiones inmediatas esta misma tarde o mañana en los bonos del país, don Agustín. Esa es su interpretación, don Randall. Yo lo que le dije a usted es que hay un diálogo para encontrar una propuesta que tenga los puntos de encuentro, que solucione el problema fiscal, que evite una crisis económica y que eso, con ese diálogo, usted puede proceder como sea necesario. Ese es el punto. Claro, pero yo le pregunté si estaba sobre la mesa y usted me dijo que sí. Eso no es ninguna interpretación mía. No, don Randall, yo no le dije que estaba sobre la mesa nada. Yo le dije a usted que hay un proceso de diálogo y que uno no puede precluir los resultados de ese proceso. Eso es todo lo que le dije. Ok, me puede contestar sí o no y puede elaborar, pero ¿es negociable acudir al FMI? El país tiene, lo que no es negociable es encontrar una solución al problema fiscal. El país tiene que encontrar una solución al problema fiscal y hay que usar mecanismos que sean necesarios. Ministro, está bien, pero contésteme lo que le pregunto. ¿Es negociable acudir al Fondo Monetario Internacional, sí o no? Usted tiene derecho a plantear su pregunta y yo tengo derecho a darle mi respuesta. Ya le di mi respuesta. Claro, ministro, necesitamos hacer el proceso de diálogo. Necesitamos hacer el proceso de diálogo. Necesitamos encontrar solución efectiva al problema fiscal que se tiene para evitar una crisis económica y con ese proceso de diálogo ya se verá los pasos siguientes. No se puede poner la carreta delante de los bueyes, como le dije. Ministro, yo tengo derecho a preguntarle, entiendo. Claramente. Usted tiene derecho a responderme, pero a responderme lo que usted guste, pero a responderme la pregunta que le estoy haciendo. Es que si le pregunto, ¿es negociable o no ir al Fondo Monetario Internacional? Usted no me responde si es negociable o no. Si han tomado la decisión que es legítima de poner sobre la mesa que uno de los puntos a negociar es acudir o no al fondo, es legítimo. Yo le agradezco su transparencia. Y si no es negociable, también es legítimo y le agradezco que me diga, vamos a negociar cualquier cosa excepto eso, ministro. Don Randall, usted quiere adelantar el resultado del diálogo. Entonces, eso no es posible hacerlo. Entonces sí está sometido al diálogo, si vamos o no al FMI. Hay un diálogo sobre la propuesta. Usted no puede ¿Sobre la propuesta o sobre acudir? Usted no puede ir ni al FMI ni a ningún lado sin una propuesta. Ese es el diálogo en que estamos en curso. Ok, ministro, pero... Ok, el diálogo es sobre si vamos a la FMI o no, o sobre la propuesta que le vamos a presentar al FMI, es diferente. El diálogo es sobre la propuesta balanceada que necesitamos desarrollar para solucionar la situación fiscal y evitar una crisis económica. Sobre eso es el diálogo. ¿Me permite interpretar su respuesta? Usted siempre lo interpreta, no ocupa mi permiso porque lo hace. Muchas gracias, ministro. Efectivamente no la necesito, pero quería ser muy educado esta mañana. Y no. Me parece que su respuesta es que es un punto a negociar si vamos o no al Fondo Monetario Internacional. Yo lo que temo no es mi interpretación. Lo que temo es la interpretación del fondo hoy, de las calificadoras de riesgo hoy y de los tenedores de bonos de deuda costarricense. Ministro, pero entiendo su estrategia de no adelantar absolutamente nada. Se lo pregunto con todo... No podemos adelantarnos al diálogo, ese es el problema, don Randall. No podemos precluir el diálogo. Uno no puede llamar a la gente a un diálogo y decirle, este tiene que ser el resultado. Solo ha habido una condición y usted la sabe. La condición ha sido que sean las vías de la institucionalidad. Y la segunda, por supuesto, es que tiene que tener una solución suficiente para el problema, porque no se trata de que entonces no haya una solución al problema. Eso no puede hacerse porque habría una crisis económica de una enorme magnitud. Ok, en la negociación, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno de la República? ¿Cuál es la posición del gobierno en la negociación? Porque ustedes no son parte neutral en la negociación. No, claramente somos una parte del diálogo. Ajá, ¿cuál es su hoja de ruta, la del gobierno? Bueno, el gobierno planteó una hoja de ruta, ¿verdad? Los sectores reaccionaron a eso señalando que no le veían balance, básicamente. Claro que cada quien interpreta de balance su propia propuesta y eso está bien porque eso es lo normal. Entonces, encontrar una propuesta balanceada para solucionar la crisis fiscal es la hoja de ruta, es el objetivo que se tiene. El gobierno tiene unos planteamientos y está dispuesto a revisar las propuestas que los sectores lleven para encontrar ese balance que han pedido. La pregunta es, muy bien, ya que tenemos este problema, ¿cuál es su propuesta, sector o sectores, para encontrar una solución?
La esperanza, el objetivo es que los sectores tengan propuestas para diseñar esa salida suficiente al problema fiscal. Ministro, en la hoja de ruta del gobierno está acudir a la FMI. De vuelta, ¿cómo quiere que Hombre, pero diga? No me responde nada. El diálogo es sobre la necesidad de solventar el problema fiscal. Si usted encuentra que uno puede adelantar antes de eso, entonces no va a ser posible el diálogo. Necesitamos desarrollar el proceso de diálogo. Los resultados del diálogo son los que nos dicen qué podemos hacer. A mí me parecen poco firmes, ministro, ustedes. Le vuelvo a decir, necesitamos desarrollar el proceso de diálogo. Usted quiere que le adelante unos resultados de un proceso que no se ha desarrollado, y eso no es posible hacerlo. No, yo lo que temo son las repercusiones de sus palabras y de la lentitud y la falta de firmeza del gobierno de la República. Ministro, que por cierto, ¿por qué no han actuado conforme a la ley y levantado los bloqueos, don Agustín? Bueno, en ese sentido, don Randall, bloqueos se han levantado durante varios días. Entonces, digamos, déjeme explicar eso porque usted sabe muy bien que ha habido una serie de bloqueos en diferentes rutas. Y es claro que los objetivos de los bloqueos se han enfocado, sobre todo, y lo han dicho claramente, gente que está involucrada en eso, a ahorcar las exportaciones, las importaciones y el abastecimiento de materias primas o de bienes terminados que ocupan las empresas o que ocupan las personas. ¿Por qué digo esto? Porque es conocido que no se dejaba pasar. Precisamente el tránsito pesado, el tránsito que lleva carga, el tránsito que lleva exportaciones y demás, y eso, o el tránsito que lleva leche, etcétera. Entonces eso ha afectado a sectores productivos. Se han levantado bloqueos, de hecho, usted ha sido claro en eso, se han informado y demás, a un costo importante para los policías que han puesto una gran cantidad de heridos y demás. Todas las noches se han levantado y después los vuelven a cerrar en el día y ha estado en ese proceso. Se han levantado en rutas estratégicas, por ejemplo en Caldera, que estuvo bloqueado y el puerto estaba colapsado. Un momento dado hubo un levantamiento de bloqueos precisamente para que pudiera salir la carga y el puerto siguiera funcionando y que pudieran desarrollarse las exportaciones y las importaciones. Se han hecho intervenciones estratégicas en puntos estratégicos justamente con ese objetivo. Ministro, ¿usted sabe cuántas son las pérdidas del sector comercio en 6 días de bloqueo? Le puedo decir que las del sector agrícola, los 2 primeros días, son de $37 millones, por ejemplo. Ok, sector agrícola, $37 millones en 2 días. Sector comercio, $17 millones en 6 días de bloqueos hasta ayer. Nos acaban de brindar el dato. Le insisto, ministro, porque Don Michael Soto escondido, la fuerza pública sin actuar, solo actúa a veces. Hay un voto de la Sala Cuarta de agosto del año pasado que les obliga a levantar los bloqueos, y si es que le estamos regalando al país y diciéndole a la gente, vean, cuando son más de 10, la policía no va a actuar porque no le alcanza a gente, digámoslo, para que las bandas aprovechen también. Pero hay una incapacidad tremenda para garantizarle a la ciudadanía el libre tránsito, por ejemplo, ministro. Como le dije, se han estado abriendo rutas estratégicas para asegurar el flujo de bienes y demás. Se han hecho levantamientos, se han hecho en Caldera en varias ocasiones, se han hecho en la zona sur en varias ocasiones, se han hecho en la ruta 32 en varias ocasiones. Y sí, hay un problema con esto. También se han hecho en la zona norte. De eso se ha informado y usted ha visto el vandalismo, el nivel de delincuencial al que se ha recurrido y demás. Bueno, y había un argumento, y había el argumento de que estas protestas tenían que ver con que había una insatisfacción con la propuesta y entonces eran, digámoslo así, una forma de expresar esa insatisfacción y porque no había diálogo. Bueno, se abrió el proceso de diálogo y por eso el llamado del gobierno ha sido muy claro, es: usted tiene la oportunidad de dialogar con el gobierno sobre los temas de su preocupación. El gobierno no sigue adelante con la propuesta inicial al fondo, entonces, por favor, levante los bloqueos. Si usted decía que tenía una razón para ir al bloqueo, que era la protesta por esos temas, aquí está el diálogo. Levante los bloqueos
porque eso es lo que corresponde de buena fe. Claramente, Ministro, si después de eso siguen los bloqueos, entonces hay que concluir que es que no son de buena fe, que tienen Ministro, otro... es que yo no sé con quién hablan ustedes, porque la intención de los bloqueadores, para decirles así, no es que se retire la propuesta, es que se firme que Costa Rica no acudirá al Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo no sé con cuáles manifestantes hablan ustedes, pero la posición nunca ha sido analizar una propuesta, es no ir. Y por eso empecé preguntándole, en una pregunta que me esquivó 7, 8 veces, si estamos definidos en ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Y usted ha visto que se haya firmado esa petición? No, entonces no se puede, no la van a negociar esa petición. Esa carta la tenemos que responder hoy y lo haremos, pero es claramente, usted no puede pedir un diálogo en el que usted ya impone el resultado. Vuelvo a lo mismo. Pero ellos están haciendo eso. Ellos están haciendo eso, tratar de imponer el resultado de un diálogo que ellos dicen querer antes de que empiece el diálogo. Eso no es viable, eso no es factible y eso no va a suceder. Ministro, para terminar, y se lo digo con todo respeto porque lo conozco como una persona muy inteligente y preparada, usted ya enfrentó una situación así cuando era director de comunicación en la administración de Miguel Ángel Rodríguez y se vino toda la protesta del combo del ICE, pero hay dos personas que están manejando esta crisis. Las dos encabezaron en algún momento una situación similar cuando éramos un país bipartidista, usted y Marcelo Prieto, es decir, hace más de 30 años. Y un muchacho muy joven que nunca ha enfrentado una situación como esta, que es Camilo Saldarriaga. Ustedes son los tres que manejan esa situación. ¿No cree que usted y don Marcelo estaban acostumbrados a un manejo diferente de las situaciones y don Camilo a ningún manejo de las situaciones para enfrentar una complejidad muchísimo más difícil que la que enfrentábamos hace 30 años? Creo que usted está reduciendo esto a una situación que no existe. El ministro de Seguridad participa activamente en esto. Perdón, es que no lo he visto porque está desaparecido, ministro. Bueno, o sea, usted no lo ha visto porque él está muy ocupado trabajando. Él está muy ocupado debería darle la cara al país también. Lidiando con estos problemas. Pero debería darle la cara al país también. Está concentrado en operativo. Esa es una función esencial y él está concentrado en operativo, pero él participa todos los días del mundo en reuniones sobre estos temas, como lo hace la Fuerza Pública, como lo hace la Policía de Tránsito, como lo hacen todas las autoridades que tienen que ver con esto, como además lo hacen ministros que tienen en este momento cargos específicos de contactar con sectores, porque hay sectores que se quiere atender sus peculiaridades sectoriales, porque justamente no tienen ningún motivo para estar en esos bloqueos, y es un diálogo que se está entablando con ellos para encontrar una solución a este problema. Aunque el diálogo, hoy el movimiento solidarista dijo prácticamente no, íbamos a una reunión, no a un diálogo, y se quitaron. Ellos cancelaron a medianoche la reunión que habían confirmado ayer. Bueno, porque se dieron cuenta que era una reunión, no un diálogo. Siempre, perdóneme, pero eso estaba claro desde el inicio. Ministro, le agradezco muchísimo. ¿A qué horas van a responder la carta de este movimiento sacado de la manga? En horas de la tarde, don Randall.